Buenos días, bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal de YouTube. Vamos a aprovechar la ocasión para hablar un poco sobre el proceso, hablar con más detalle sobre el proceso de cómo pasamos de la evidencia obtenida para efectos de un estudio de auditoría a lo que es ya la estructuración del informe de la cédula de hallazgo, que a su vez es parte de o es como la base sobre la cual se estructura el informe de auditoría. Sobre esto pues ya hemos hablado un poco en otros videos, que aquí les van a hacer las sugerencias, pero es importante que el día de hoy hagamos una revisión un poco más profunda, un análisis sobre cómo se va pasando desde la evidencia a la cédula sumaria, perdón, de esta a la cédula analítica, de esta a la cédula de hallazgo, ¿verdad? Con un ejemplo práctico, y de esta al informe de auditoría. Entonces vamos a aprovechar ahí un informe de auditoría de TI que emitió la Contraloría para tratar de recrear la cadena hacia atrás de todos esos documentos para que ustedes tengan una mejor idea de cómo es que se va estructurando este proceso. Lógicamente, en otros videos de aquí del curso del canal, ya se ha hablado ampliamente del proceso de auditoría desde la génesis del estudio hasta la emisión del informe final, pero vamos a aprovechar esta ocasión para poder detallarlo, ejemplificarlo y que quede aún más claro, ¿verdad? Todo el proceso de esas tres cédulas y cómo va dejando todo listo, el terreno prácticamente preparado para montar el informe de la auditoría. Bueno, una parte del informe de auditoría. Importante que lo que vamos a mencionar en este video, la lógica que se hace en este proceso aplica no solamente para auditoría de TI, sino para todas las auditorías, auditoría administrativa, la auditoría operativa, la auditoría financiera, la auditoría administrativa, etcétera. Realmente el procedimiento y la forma de razonar de cualquier tipo de auditoría viene siendo básicamente el mismo. Lo que va a ir cambiando es la temática de fondo. En el caso de hoy, que vamos a hablar un poco, basándonos en un ejemplo de un informe, que ahorita lo vamos a ver por ahí, se habla un poquito de algunas inconsistencias en bases de datos. Pero, pues lógicamente, si estuviéramos haciendo una auditoría operativa, por ejemplo, estaríamos hablando más que todo de lo que es la medición de eficiencia, de la eficacia, en relación o con relación con el logro de los objetivos corporativos, cosas de ese tipo, ¿verdad? Pero en realidad todo lo demás viene siendo lo mismo. Entonces vamos a aprovechar para hacer ese casito, y también los invito a ver un próximo video que vamos a estar editando para que ustedes puedan ver también cómo es que se estructura el informe de auditoría, aprovechando este ejemplo que vamos a usar hoy, dándole una continuidad para que ustedes puedan ver de dónde es que viene la información que viene en ese informe y cómo es que se ordena, y algunos aspectos importantes que tiene que ver con ya la parte final, que es la exposición de resultados. Entonces, sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Bueno, entonces continuando con lo que se ha explicado, vamos a intentar hacer una ejemplificación de cómo se relacionan y se van apoyando las cédulas y la evidencia y cómo terminamos con todo esto ya montado en informe de auditoría. Vamos a aprovechar para ver este informe, ¿verdad? Vamos a usar uno de los hallazgos que hay en este informe, que fue emitido por la Contraloría General de la República. Es un informe de auditoría de TI. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se llegó a esto, ¿verdad? O a una parte de esto. Pero iniciemos por el principio. Bueno, debe tenerse claro que el paso número uno, como ya se había expuesto en otros videos del canal, es la obtención de la evidencia. La evidencia puede ser, pues dependiendo de lo que estemos conversando y dependiendo del tipo de auditoría que estemos haciendo, si es una auditoría de TI, operativa, administrativa, etcétera, va a variar mucho. En el caso, inclusive dentro de la misma tipo de auditoría, por ejemplo, auditoría de TI, dependiendo de lo que estemos evaluando, pues la evidencia va a variar mucho. ¿Qué puede ser una evidencia? Bueno, puede ser, por ejemplo, una base de datos, puede ser, por ejemplo, expedientes físicos, puede ser un contrato, puede ser una norma, un reglamento,
¿verdad? Que se quiera fiscalizar, obviamente. También podría ser un memo, un oficio, una carta. Podría ser líneas de programación, podrían ser imágenes de cámaras de seguridad, videos, entrevistas con personas, digamos, de interés en el estudio, etcétera. En el caso de hoy, ahorita lo vamos a ir viendo, en el informe de la Contraloría, pues obviamente se van a enlistar varias situaciones. La primera de ellas tiene que ver con el análisis de una base de datos. Lógicamente, los papeles de trabajo y la evidencia pues, de este caso, pues no la tengo yo, la tienen los auditores que hicieron este estudio. Vamos a tratar de emular un poco el proceso. Entonces vamos a imaginarnos en primera instancia que en la evidencia lo que se hizo fue una extracción o se obtuvo copia de una base de datos del banco hipotecario de la vivienda, en el cual se hizo una serie de observaciones. Ahora, suponiendo que nosotros tenemos la base de datos, vamos a, esa sería la evidencia, la base de datos tal cual me la dan, y a partir de ahí empezamos a trabajar con la cédula, cédula sumaria o cédula de resumen. ¿Qué es la cédula de resumen? Bueno, una cédula resumen, igual dependiendo de la materia que estemos hablando, es básicamente un archivo o un papel donde vamos a organizar las ideas. En este ejemplo en concreto, para no divagar, ¿verdad? Como supuestamente nos dieron una base de datos, posiblemente tengamos un archivo en hojas electrónicas como este que está en pantalla. Este archivo no es el archivo real que dio origen al estudio de auditoría, simplemente estamos usándolo de ejemplo. Entonces vamos a suponer que en esta hoja en Excel, que posiblemente, bueno, vamos a suponer que esta hoja fue extraída de otro archivo en Excel en el cual nos dieron la base de datos. Es decir, la administración posiblemente tenga una base de datos, en este caso de programas beneficiarios de programas de vivienda, porque la auditoría es sobre el banco hipotecario de la vivienda. Posiblemente o casi siempre las bases de datos o programas que utilizan las instituciones pueden exportar una copia de la información ahí contenida, y lo usual es que se trabaje en hojas electrónicas, especialmente Microsoft Excel. Vamos a suponer que a nosotros nos dieron la base completa, y también vamos a suponer que a partir de la base nosotros montamos este archivo que está aquí en pantalla. Entonces en este archivo que está en pantalla, pues, vamos a imaginarnos, ¿verdad? Que aquí se fueron poniendo pues cada uno de los registros, ¿verdad? Cada uno de los registros, aquí se pusieron algunos atributos línea por línea, y vamos a suponer pues que se fueron enlistando pues los atributos de las personas por acá, por ejemplo el número de cédula, el apellido, la cantidad de personas beneficiadas, etcétera. Ahorita no tenemos el caso pues real, ¿verdad? Y aquí vamos, el auditor, vamos a suponer que aquí el auditor fue anotando conforme iba encontrando alguna deficiencia o alguna incoherencia, iba aquí haciendo algunas anotaciones. En este caso, por ejemplo, en mi parecer, uno puede ir poniendo aquí algunas marquitas, como por ejemplo estos unos y ceros, que indica que se encontraron algunas de estas deficiencias, errores, problemas, inconsistencias, dependiendo, ¿verdad? Y cuando vamos viendo aquí línea por línea la situación, pues se nota. Si no, por ejemplo, si en este caso vamos a suponer que bueno, digamos, ustedes pueden ver que esta fila está completamente en blanco, se refiere a que esta línea no tiene ningún problema, que todo está en orden. Pero aquellos que tienen, por ejemplo, alguna anotación como estas, es que se detectó pues alguna situación anómala, alguna irregularidad en cuanto, o inconsistencia, para no llamarlo tan feo, en cuanto a la información suministrada. Este ejercicio que estamos haciendo se pudo haber hecho, y esto va a depender del criterio del auditor, con la totalidad de la base de datos que nos facilitó la administración, o con un muestreo, ¿verdad? Un muestreo que habría que pues tener documentado, si en caso de que se hizo un muestreo, tener documentado cómo es que se hizo ese muestreo, cómo se estimó primero que todo el tamaño de la muestra, y en segundo lugar cómo se seleccionó la muestra. Sobre esos dos temas que son fundamentales en estadística y en auditoría, hay aquí unos videos también que les va a salir en la sugerencia por acá, para que ustedes lo puedan ver si no dominan bien ese tema.
También recordar que el tema del muestreo y estadístico está regulado en las normas internacionales de auditoría. Pero no nos vamos a desviar ahorita en eso. En este caso, insisto, este archivito, ¿verdad? Sería la cédula sumaria de este ejemplo porque estamos trabajando con una base de datos. No es que todas las cédulas sumarias tienen que ser una tabla de este tipo, ni que todas tienen que trabajarse en un archivo de hojas electrónicas como Page, Calc o Excel. En este caso, pues es para darle continuidad a esta situación, ¿verdad? Las cédulas sumarias pueden ser, dependiendo del tema que estemos valorando, pueden ser un esquema, puede ser un escrito, puede ser una comparativa, como por ejemplo una conciliación bancaria, puede ser un diagrama de flujo, etcétera. Pero en este caso, pues vamos a suponer que estamos trabajando con una base de datos bastante amplia y lo más lógico es trabajarlo así. Al final de la cédula, pues se va a poner aquí, ¿verdad? Hecho por, ¿verdad? La persona que lo hizo. En algunos despachos o oficinas de auditoría se le pone inclusive quién revisó esto, cosas por el estilo. Vamos a entonces continuar vamos a continuar y aquí tenemos ya, pues ustedes verán en este supuesto vamos a tener varios archivos, varias líneas, más bien archivos, no varias líneas, que sí tienen aquí algunas anotaciones a la derecha, muestra de que hay algunas inconsistencias. Y a partir de ahí pues ya vemos que aquí hay algún tipo de problema, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasa si nosotros hubiéramos hecho toda esta revisión y absolutamente todas las líneas, ¿verdad? Como por ejemplo todo esto, estuvieran en blanco, o sea, que todas las líneas estuvieran en blanco como estas que he seleccionado, pues ahí muere. Ahí muere, no hay que continuar hacia adelante. La situación fiscalizada o examinada está en orden, está bien y pues ahí ya termina la labor del auditor. Pero en este caso, como estamos viendo que hay líneas, ¿verdad? Hay líneas que tienen bastantes inconsistencias. Bueno, con solo que haya una, pero en este caso hay varias con inconsistencias, pues definitivamente esto nos está indicando que hay que formalizar o plantear un hallazgo de auditoría. Ahora, como ustedes pueden ver, ¿verdad? La cédula de analítica, en este ejemplo que tenemos en pantalla, eh, posiblemente, salvo la persona que trabajó en, en este archivo, en este caso vamos a suponer que fui yo, pues cualquier otra persona que venga y revise esto, pues no lo va a tener tan claro. Aquí lo que va a tener simplemente, y como ustedes tendrán ahorita la impresión, es una tabla, unas líneas, unas anotaciones a la derecha y ya, pero no queda claro qué es lo que está pasando, qué es lo que se encontró. Por eso es que tenemos que trasladar esta información, ¿verdad? Ya estructurada en forma de idea, ya redactada, razonada, al siguiente paso que va a ser la cédula analítica. ¿Ok? Entonces vamos a despedirnos de este archivo en hojas electrónicas, que sería la cédula sumaria o de resumen, y pasaríamos al siguiente paso que es la cédula analítica. Importante también tener claro que dependiendo de, pues, de la oficina de auditoría donde trabajemos y las políticas internas de cada despacho de oficina, pues a veces esto no se imprime, ¿verdad? A veces se trabaja con cédulas sumarias o de resumen que son muy amplias y que imprimir esto a veces es realmente fatal, ¿verdad? Y pues, se maneja todo en digital, se firma todo en digital y se guarda en el expediente digital de auditoría. En otros lados prefieren imprimir absolutamente todo, bueno, y eso pues ya dependerá de cada caso en cuestión. En mi caso personal, mi opinión es que no es necesario imprimir esto, se puede salvar y firmar digitalmente y es más que suficiente. Bueno, ahora sí vamos a entrar entonces directos a ver a partir de todo esto que está aquí, ¿verdad? Todo esto que está aquí, ¿qué hacemos con eso? ¿Hacia dónde vamos? Nos tocaría pasar esto a la cédula analítica. Pero cuando me refiero a pasar esto, no me refiero a que vamos a llevarnos toda esta tabla, ¿verdad? Porque quedaríamos en el mismo, sino que a partir de todo lo que se encontró, ya hay que empezar a estructurar una idea, ¿verdad? Por eso ya hay que redactar, hay que razonar, hay que estructurar la hipótesis de lo que pudo haber sucedido. Bueno, y entonces continuando con el video, vamos a tratar de explicar lo que es la cédula analítica. Ahora sí, ¿verdad? A diferencia del caso de la cédula sumaria anterior, ya no voy a usar supuestos, sino que ahora sí voy a utilizar la información que he logrado extraer del informe que
que estamos analizando. Aquí podemos ver que la cédula analítica, obviamente, bueno, creo que todo se va a llamar así, porque ya vamos a plasmar aquí un análisis de lo que estamos, o de lo que hemos ido encontrando. Recuerde que hace unos segundos estábamos trabajando con una hoja en Excel, ¿verdad? En hojas electrónicas, donde se detectaron que hay supuestamente una serie de casos o de líneas que presentaban algún tipo de inconsistencia, o sea, cosas que no deberían estar sucediendo, o datos que no deberían existir, o datos que están de una forma y deberían estar de otra en la base de datos de la institución. Ese tipo de cosas son las que vamos ahorita a explicar aquí. Aquí vamos a plantear, vamos a leer así rápido qué fue lo que se escribió. Podemos ver que en la cédula analítica se pone obviamente auditoría de TI, de dónde la estamos utilizando, y aquí va a ir referenciada a la cédula sumaria, que fue el archivo que vimos hace un rato en pantalla. Aquí vamos a poner inconsistencias, bueno, aquí pusieron más bien inconsistencias encontradas en la información de la base de datos del sistema de vivienda. Como ustedes podrán ver ahí, ¿verdad? Dice que en auditoría realizada se determinaron inconsistencias en la base de datos que impactan la exactitud, integridad y consistencia y autorización de la información que contiene el sistema del banco y que ponen en riesgo la identificación oportuna de los beneficiarios de los programas de vivienda, así como eventualmente la legalidad de los bonos otorgados. Bueno, aquí ellos agregan un cuadro, ¿verdad? Donde se va a describir algunos casos más puntualmente hablando. Estos comentarios que vienen aquí, por ejemplo, tienen que haber salido del Excel anterior. Por ejemplo, dice que se encontraron personas, aquí a la izquierda dice, se encontraron personas con más de un bono asociado. Personas asociadas a más de una operación de un bono familiar pagado. Ese es el detalle. También hay bonos emitidos o desembolsados con fechas posteriores a las del fallecimiento según el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, se le pagó a gente que ya está fallecida. Dice que también hay campos con datos inconsistentes. Vamos a ver qué dice a la derecha. Dice que hay registros con los números de cédula que no corresponden a la estructura de cédulas de Costa Rica. También se encontraron datos que dicen no disponible, ND o NA, en campos importantes como nombre, estado civil y donde se identifica el beneficiario. También se encontraron espacios donde decía ND o NA en el campo del género. Registros con campos en blanco de fechas de nacimiento, etc. También, en tercer lugar, ¿verdad? Dice que hay campos con tipos de fecha con datos inválidos. También hay incongruencia con los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Vamos a ver qué dice esa. Por ejemplo, aquí a la derecha dice casos donde el nombre, cédula o fecha de nacimiento de alguno de los miembros del núcleo beneficiario no corresponden total o parcialmente con información del padrón electoral. ¿Ok? También habla de diferencias en los cálculos, también que hay incongruencias en los montos de ingresos, que hay datos inconsistentes en la asociación de tablas, registros inconsistentes con el tipo de profesional. Vamos a ver qué dice esa. Dice, se registran en el campo de ingeniero de EA, no sé qué es eso, habría que ver ya el contexto. Otros tipos de profesiones como analista, contador, entre otros. Hay registros duplicados, que esto es fatal en una base de datos. Y campos numéricos con montos negativos y diferencias. Ok. Bueno, aquí podemos ver entonces cómo ellos van, de todo el montón de inconsistencias que salieron en la tabla de Excel, ellos van explicando aquí ya más de una manera más razonada, menos cuantitativa, sino más cualitativa, qué es lo que ha venido sucediendo. Vamos a avanzar acá, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a leerlo, cómo fue que ellos lo plasmaron. Voy un poco rápido porque la idea es no hacer el video extremadamente largo, ¿verdad? Dice, en lo que respecta a las inconsistencias mencionadas anteriormente, relacionadas con personas con más de un bono asociado y bonos desembolsados en fecha posterior a la defunción de uno de los miembros del núcleo familiar, a continuación se comentan los detalles de los resultados obtenidos. Las pruebas evidencian la existencia de 130 casos en los que el número de identificación del beneficiario o del bono está asociado a más de una operación del bono familiar desembolsado, los cuales corresponden a programas regulares, es decir, programas que admiten un solo bono de vivienda. O sea, les dieron a varias personas, les dieron más de un bono de vivienda, lo cual en teoría no debería ser. Además, se detectaron 617 casos en los que el bono de vivienda aparece emitido o pagado en una fecha posterior a la fecha de defunción de uno de los miembros del núcleo familiar. Vamos a avanzar. Dice, por su parte, en lo atinente a los campos de datos inconsistentes que no permiten al BAM identificar oportunamente a los beneficiarios del bono de vivienda, debe señalarse que, vamos a ver qué nos dicen ellos.
Se detectaron 521.800, se detectaron 521.782 registros en los que se indica en el campo el tipo de identificación con iniciales ND, no definido, aspecto que no permite determinar si corresponde a una persona extranjera, nacional o jurídica. Registros en los cuales aparece no definido no aplican el campo género y registros en blanco en el campo de fecha de nacimiento. Además se encontraron 289.604 registros en los que el campo del nombre de la persona se registra con la frase no disponible y 81% de estos registros corresponden a personas activas a las que se les otorgó el beneficio de un bono. De la misma forma se ubicaron casos donde el campo estado civil se indica como no definido o no aplica. También se identificaron 39 registros en los que la identificación de la persona no corresponde a la estructura del número de identificación de Costa Rica. Ok. Además, dice aquí, continúa el texto, referente a los datos inválidos, se determinaron 513.945 registros en los que la fecha de nacimiento aparece como 1 de enero de 1900. Esto debido a que anteriormente la fecha de nacimiento no se registraba, por lo que en el proceso de migración se estableció la fecha como predeterminada para los registros que no contaban con el dato de verificación. Si hay registros con fecha de nacimiento muy antigua o futura, siendo los años de nacimiento registrados los siguientes: el 962, 2018, este informe fue emitido en el 2016, por eso es que ponen ahí 2018. Que en ese momento pues obviamente era futuro, 2026, 2059 y 2051. En relación con la incongruencia con los datos del Tribunal Supremo de Elecciones, existen en la base de datos 115 registros que, pese a tener cédula de identidad, no se encuentran registrados en el padrón electoral. Muy bien, y que 55 registros corresponden a personas, vamos a ver con qué continúan aquí los señores, activas, y las cuales se les otorgó un bono de vivienda. Las inconsistencias detectadas también están relacionadas con diferencias entre lo reportado en el sistema del banco y la información del Tribunal Supremo de Elecciones. Por ejemplo, en 189 casos se presenta diferencia en las fechas de nacimiento, de los cuales 127 registros presentan diferencias también en los apellidos. En 185 registros la diferencia es en el nombre de la persona que aparece con el mismo número de cédula. Por otra parte, ¿verdad? De las diferencias de los cálculos se identificaron 16.239 casos de registros de bonos de vivienda desembolsados en los que existen diferencias entre el monto de la solución registrado y el monto de la solución calculada por la Contraloría. A su vez, en 417 registros el monto girado es mayor que el monto de solución registrado. Bueno, está complicado aquí. Dice, las inconsistencias también se detectaron en los datos del monto de los ingresos, por cuanto se identificaron 284 registros en los que el monto de los ingresos brutos son menores al monto de ingreso neto. Las inconsistencias entre las tablas se presentan debido a que 3.241 registros, el nombre de jefe de familia no coincide con la persona cabeza de familia registrada en otra tabla, y esos 2.303 corresponden a operaciones de bonos desembolsados. Bueno, y ahí continúa un poquito más. Bueno, en realidad solo falta un párrafo. Vamos a leerlo. Existen campos en las tablas de la base de datos en los cuales se debe indicar el tipo de profesional, sea ingeniero de la entidad o responsable civil. Sin embargo, la auditoría determinó que entre otros, en esos campos se registraron analistas y contadores. Por otra parte, se determinaron 340 registros duplicados según el nombre del profesional, 22.289 registros en los que el monto de la justificación del gasto es negativo y 54.848 registros que muestran diferencias en el rubro de gastos entre dos tablas. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tenemos, por un lado, tenemos que hacer varias acotaciones en esta cédula analítica. Primero, evidentemente aquí lo que se está haciendo es una descripción del problema. Se está haciendo un análisis de qué fue lo que se encontró. En la tabla de Excel anterior, que es la cédula resumen o cédula sumaria, solamente se iban detectando los casos, pero no hay un análisis, no hay un razonamiento, no hay una explicación. Simplemente es una cuestión de detectar casos. Como ya dije, si en ese nivel, cuando estábamos revisando la base de datos, que obviamente la real tiene que ser enorme por la cantidad de registros que hablan aquí, si todo hubiera salido bien, pues ahí murió el asunto, pero ya al detectarse uno o varios errores o inconsistencias,
pues entonces pasamos a el nivel que sigue, que es este, la cédula analítica, donde básicamente se empieza a describir lo que hemos ido encontrando, que todo esto que está aquí escrito no está pues fácilmente, no se puede deducir fácilmente si alguien ve esa tabla en Excel o en Numbers que no haya sido el auditor que hizo el procedimiento, evidentemente. Aquí, como ustedes pueden ver, todo esto es pura prosa donde se explica, se describe la situación. Y al final, pues bueno, como todo documento, esto hay que firmarlo, ¿verdad? Para que quede el registro de cuándo fue que se hizo y quién lo hizo y todo el asunto. Inclusive se podría poner aquí revisado por o aprobado por, dependiendo de las políticas del despacho de auditoría. Importante que eso también se podría manejar en digital perfectamente. Aquí yo lo impreso, pero no es obligatorio. Se puede manejar en digital con las firmas respectivas y que también, por supuesto, pues cada despacho de auditoría podría poner aquí aparte, en la parte superior, logos o algún tipo de codificación, etcétera. También nunca olvidar la referencia de dónde viene toda esta hablada, digámoslo así, viene de la cédula sumaria, o sea, de la tabla en Excel. Esto no pudo haber existido si no hubiésemos revisado previamente el Excel. Entonces ya tenemos tendríamos la evidencia, que sería la base de datos original. Tendríamos en segundo lugar la cédula sumaria, que es ya esos casos que se identificaron en la hoja electrónica, que viene de la base de datos original, obviamente desde la evidencia. Y ahora tenemos el análisis que viene de ese asunto. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora sigue el famoso documento que se llama cédula de hallazgos. Igual vamos a verlo un poco con más detalle a lo que ya se han ido explicando en otros videos del curso. Aquí vamos a retirar este y vamos a poner la cédula de hallazgo en pantalla. Esto tiene tiene pues algunos formatos, podría variar de que ustedes conozcan al que están viendo en pantalla, pero la esencia es la misma. Aquí tenemos la cédula de hallazgo, ¿verdad? Aquí dice Auditoría de TI en el Banco Hipotecario de la Vivienda y el título pues es el mismo que habíamos puesto en la analítica, ¿ven? Este que está aquí, inconsistencias encontradas en la información, taca taca. Inconsistencias encontradas en la información de la base de datos del sistema de vivienda. Aquí a la izquierda hemos puesto la referencia anterior. ¿De dónde viene esta cédula de hallazgo? De la cédula analítica. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. De la cédula analítica. ¿Lo ven ahí? Ok. Entonces vean que esta amiga siempre va a venir de la cédula analítica, que es esta. Y esta a su vez siempre va a venir de la cédula sumaria, que en este ejemplo que estamos viendo es el Excel. Disculpen que reitere tanto, pero tiene que quedar bien claro. La primera parte de la cédula de hallazgo es la condición, ¿verdad? La condición en este caso es todo esto que viene aquí. La condición, recuérdese que siempre hemos hablado de que ahí lo único que vamos a hacer es explicar lo que se encontró, lo que está mal. En la condición, ¿verdad? En la condición vamos básicamente a transcribir lo que ya hemos escrito en la anterior, en la cédula analítica. O sea, todo esto que estaba aquí, ahora lo hemos puesto aquí. Por supuesto, muchas veces entre esto y esto, pues hay algunas mejoras en redacción, hay algunos acomodos del contenido o se explica un poquito más alguna cosa, pero en general es lo mismo. En este caso, como estamos haciendo un ejemplo hipotético basados en un informe que ya fue emitido, aquí pues estamos poniendo exactamente lo mismo que ya hemos escrito, leído hace unos minutos. Por eso no lo vamos a leer. Aquí continúa la hoja de hallazgos, la cédula de hallazgos. Todo esto ya lo hemos leído, ¿verdad? Aquí continuamos en otra página con toda la descripción. Todo esto ya lo hemos leído, ¿ven? Hasta que llegamos aquí al final, que fue el parrafito que leímos hace poquito. Vamos a ver aquí, donde decía que hay algunos campos con números de profesional duplicado. Aquí también de la justificación de gastos negativos, etcétera, etcétera. Ok, hasta este punto, ¿verdad? Estaríamos pues prácticamente hablando de lo mismo que ya habíamos escrito en la cédula analítica. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, aquí vamos a agregar otro componente más, porque la cédula de hallazgos tiene seis componentes. ¿Cuáles son? Condición, criterio, causa, efecto, conclusión y recomendación. Bueno, vamos a ir viendo. El criterio, perdón, la condición sería esta, es básicamente
poner aquí lo que ya se había analizado previamente. ¿Qué sigue? Sigue el criterio. Si la condición es lo que está mal, el criterio es cómo debería ser. El criterio es lo que debería ser. El criterio es la norma. Recuerden que nosotros como auditores no podemos decir que algo está mal si eso no está escrito en algún lado que está mal. Para eso vamos a trabajar con criterios técnicos o jurídicos. En este caso, por la temática que tiene, que habla de la calidad de la base de datos, pues en este caso la gente que redactó el estudio de auditoría se ha pegado a las normas de control interno. Aquí pusieron, por ejemplo, la calidad de la información, que es el punto 5,6. Ustedes tienen estos marcos normativos en el contenido del curso. Aquí pues no voy a leer todo, pero digamos aquí habla de todo lo que tiene que ver con cómo debe ser la información para resguardar el atributo de calidad. Igual con 561, que es confiabilidad de la información, y este otro que es el 5.8 sobre el control de los sistemas de información. Aquí podemos continuar. Aquí digamos cuántos criterios, aquí los que sean necesarios. A veces, dependiendo del tema, aquí podemos poner solamente un criterio, o sea, por ejemplo, un parrafito de estos, o podemos poner muchos e inclusive de muchos marcos normativos, como en este caso. En este caso, aquí luego agregan otro marco, que es las normas técnicas de gestión y control de TI, y agregan más cosas. Por ejemplo, la norma 1.4, gestión de la seguridad de la información, pues aquí transcribimos lo que viene en la norma. Aquí podemos poner también, por ejemplo, bueno, aquí continúa continuamos aquí. Aquí continúa con la norma 2.2, modelo de arquitectura de la información, esto es de las normas de TI. 4.3, administración de los datos, también normas de TI. Y también se agregó un artículo, el artículo 20 del reglamento de operaciones del sistema financiero. Aquí podemos poner como ya ustedes vieron, normas técnicas, podemos poner leyes, podemos poner decretos, podemos poner políticas de la empresa o de la organización, manuales de procedimientos, instructivos, directrices, órdenes, memos, etcétera, de todo lo que se puede, todo lo que ya esté regulado, ¿verdad? Llegamos al tercer componente, que es la causa. La causa, ¿verdad?, viene a ser lo que está aquello que está generando que esta situación, lo que pusimos en la condición, exista. Esto existe por esta cuestión. Causa, hecho generador. Aquí vamos a leer qué pusieron ellos, porque aquí yo he respetado lo que han puesto los auditores. Dice: la razón por la cual se presentan estas inconsistencias en la base de datos del sistema se debe a la falta de controles de la entrada de datos que vulneran el sistema de vivienda al permitir que se aloje información incierta que interactúa con la información que utiliza el banco por su gestión. No obstante, es importante agregar que en algunos de los casos comentados de este informe, la administración del banco manifestó que deben ser analizados de forma en particular para, vamos a continuar aquí, determinar las razones que pudieron originar las inconsistencias. Bueno, este último párrafo es un poco particular. Esto usualmente uno no lo encuentra en un informe de auditoría. Aquí tenemos, en cuanto a las causas, que es muy importante, uno no puede quedarse digamos, uno tiene que describir en la medida de lo posible toda la cadena de causas y efectos que esto generó. Vamos a ver. Lo que quiero decir es, podríamos decir aquí, la razón por la cual se presentan las inconsistencias en la base de datos del sistema tal y tal se debe a la falta de controles. Muchos auditores y estudiantes lo dejan aquí, punto. Falta de controles. No, yo no puedo dejarlo aquí. Entonces tengo que ¿y por qué se dan esa falta de controles? Por ejemplo, aquí podríamos haber enriquecido un poco más esto. ¿Por qué existe la falta de controles? Porque los controles o las actividades de control no son de conocimiento de todos los funcionarios. Entonces aquí también podríamos poner, ¿y por qué no son de conocimiento de todos los funcionarios? Porque no se han divulgado ni oficializado. ¿Y por qué no se han oficializado y divulgado las actividades de control? Porque el gerente general, taca. Al final, aquí hay que tratar de ver, no quedarnos en este nivel. No estoy diciendo que este informe se quedó a este nivel, pero podríamos escarbar un poco más para que al final quede claro qué es lo que está generando esta situación. Es como cuando uno va al doctor o al médico, la palabra correcta,
y le dice a uno que le duele la cabeza. Bueno, si uno nada más le dice, bueno, tomate esta pastilla para que te duele la cabeza, no estamos atacando el problema, sino el efecto, ¿verdad? Y aquí lo importante es ver por qué nos duele la cabeza, ver la causa. Si es un problema, digamos, de hipertensión o una migraña o qué será. Y aquí tendríamos que hacer lo mismo. Porque muy, muy importante lo que voy a decir. Siempre es recomendable que esto, cuando uno dice, bueno, se falta de controles, ¿por qué? Porque nadie conoce las actividades de control. ¿Por qué? Porque no se han oficializado y divulgado las actividades de control. ¿Por qué? Porque el gerente general no ha mostrado interés. ¿Por qué? Ok, ese último por qué es muy importante. Tratar de vincularlo siempre a uno de los componentes de control. Ambiente de control, gestión de riesgos, actividades de control, sistemas de información o seguimiento. En este caso yo podría decir que es un problema claro de ambiente de control. Que hecho sea de paso aquí, hemos subido un video recientes que habla en detalle sobre qué es ambiente de control. Aquí es recomendable que y para efectos del curso es necesario, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí la rayita, necesario que las causas se desarrollen así en secuencia y que lleguemos a un componente de control interno para ver realmente qué es lo que está generando esto, ¿ok? Bien, no se les olvide este detalle, siempre ligarlo a un componente de control interno. Ahí hay lecturas que hablan sobre la calidad de los hallazgos es importante que en este apartado de las causas digamos, se profundice, ¿verdad? Hay un artículo ahí que hablaba de los 5 porqués, para que ustedes lo busquen, está en el material del curso, y puedan profundizar sobre lo que acabo de comentar. Finalmente no, porque todavía faltan cosas, llegamos al cuarto componente del hallazgo. Vean que ya, digamos, lo que venía en la cédula analítica es solo la condición, ya a partir del criterio todo esto es nuevo. El criterio era nuevo, no lo teníamos. Obviamente hay que hacer un estudio de las normas para ver por qué es que eso está mal. Luego la causa y ahora llegamos al efecto. El efecto es el perjuicio que está generando esta situación o que podría generar esta situación. ¿Cuál situación? Toda esta que hemos hablado aquí. ¿Qué podría generar esto si no se corrige? Bueno, a mí me gusta mucho hablar de que, bueno, si tal situación no se corrige, se incurre en el riesgo de que, y hablamos de riesgos un poquito, ¿verdad? Que también, pues, hemos hablado también de la gestión de riesgos. Riesgos legales, riesgos administrativos, riesgos de TI, riesgos financieros, riesgos reputacionales, etc. Vamos a ver qué pusieron aquí los compañeros. Los colegas pusieron más bien, que como consecuencia de lo anterior, las debilidades contenidas en la base de datos inciden en forma negativa en la calidad, confiabilidad e integridad de la información que se genera en el sistema de vivienda. Muchas veces el estudiante llegaría hasta aquí. Ok, pero no, igual, ok, ¿y eso qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué nos va a generar? Hay que estirar un poco más la idea. ¿Qué va a generar este problema? Bueno, la cual se utiliza en los procesos operativos de la institución. ¿Y qué? Bueno, y que con base en la cual se ejecutan los procesos de toma de decisiones relacionados con el proceso de asignación de bonos de vivienda. Ajá, entonces, ¿qué? Bueno, de dicha información es de suma relevancia, dado que los datos permiten definir si corresponde o no al otorgamiento del beneficio del bono a una persona. Si ha sido beneficiado en otro momento, si forma parte de un núcleo familiar, del tipo de solución otorgada, la ubicación de esa solución y las condiciones económicas del postulante. Ustedes pueden ver que es que esto va generando en realidad es una cadena de efectos. Entonces ya tenemos más claro la gravedad de la situación. Esto hay que redactarlo muy bien, ¿verdad? Que no nos quede ahí como a medio palo. Nada más decir, sí, es que la información no es confiable. Y bueno, pero ¿y qué? Tiene que contarme bien la historia, ¿verdad? Hasta el final. Bien. La conclusión viene siendo una síntesis o un resumen de lo que se encontró, de lo que es, por qué es provocado y qué efecto tiene. Casi que condición, causa y efecto, ¿verdad? Condensado aquí. En el estudio realizado se observó que la base de datos del sistema de vivienda, del banco de vivienda, muestra debilidades importantes. Ajá. Y que la falta de controles, ahí está la causa, ha permitido que la información de dicho sistema contenga una serie de inconsistencias que atentan contra la calidad de la información que utiliza el banco en su gestión, tanto así como la que utilizan las entidades autorizadas para las consultas previas en otorgamiento de subsidios correspondientes. Un poquito de condición, un poquito de causa y un poquito de efecto.
Y llegamos a la parte final, que es la recomendación, donde el auditor pone ahí qué hay que hacer para, o sugiere qué hay que hacer para que esta situación se solvente. En este caso dice elaborar un informe que contenga el análisis de cada una de las inconsistencias determinadas en esta auditoría, para que con base en el mismo se realice la corrección, depuración de los datos y se implementen los controles de la administración. Perdón, que la administración considere pertinentes para impedir que se presenten las situaciones señaladas en este informe. Aquí, igual que en el anterior, ¿verdad? Se va a firmar por la persona que ha hecho esta cédula de hallazgo, y también pues se revisa y se autoriza por otros auditores. Ahora bien, entonces ya tendríamos claro, ¿verdad? Lo que es la cédula la cédula sumaria, la cédula analítica y la cédula de hallazgo. Curiosamente, bueno, aquí está el informe, y que lo vamos a analizar ahorita en otro video, ¿verdad? Sobre la estructuración del informe de auditoría. Pero ahorita nos va a interesar bueno, ustedes ven que aquí en el informe ellos ponen un índice, y aquí va el hallazgo que hemos analizado, que es el 1.1, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ir avanzando. Vamos a ver si llegamos. Después vemos la estructura del informe en otro video, porque si no se nos hace muy grande. Y aquí está. Ok, aquí podemos ver ya en la parte de resultados, porque toda esta parte previa es una introducción, que ahora después lo veremos. Empiezan ya a hablarnos de la situación. Aquí ellos han optado por empezar con el criterio. O sea, nos dicen primero la norma, qué es lo que nos dice, cómo es que tienen que hacer las cosas. Usualmente uno empieza aquí con la condición, pero bueno, no es algo que sea un delito tampoco. Aquí ellos vienen postulando todos los criterios. Esto viene en la cédula de hallazgo, ¿verdad? Y bueno, aquí vienen con el reglamento, el artículo 20 del reglamento que hemos señalado. Ahí lo tienen arriba. Y aquí empiezan a hablar ya de la condición, que fue lo que encontraron, ¿verdad? Aquí viene el cuadro, que ya lo hemos visto en la cédula analítica. Toda esta parte viene en la cédula de hallazgos también. Aquí siguen describiendo, ¿verdad? Todo esto es parte del análisis. Siguen describiendo la problemática. Esto ya lo hemos leído en la cédula analítica. Aquí ustedes verán que siguen describiendo los casos hasta llegar a, creo que es hasta este párrafo, ¿verdad? Que termina la situación, la descripción más bien. Muy bien, continuamos. No, perdón. Aquí vamos a continuar, aquí continúa, todo esto ya lo hemos leído, habla de los casos, ¿verdad? Hasta es aquí, donde llega, en este párrafo llegaría la condición. Este otro párrafo ya empieza a hablar de por qué se dio estas cosas. O sea, aquí se está escribiendo la causa, describiendo, perdón, la causa, que esto viene en la cédula de hallazgo. O sea, ya tendríamos, ellos iniciaron primero con el criterio, luego la condición, aquí van a poner la causa, y aquí están poniendo el efecto. ¿Cómo detecta uno eso? Bueno, es muy fácil, la forma en la que arranca el párrafo. Vean aquí la causa. La razón por la cual se presentan estas inconsistencias es tal. Y el efecto, como consecuencia de lo anterior, tal cosa. Ok, como ustedes pueden ver, aquí ya viene escrito. Usualmente en los informes, ¿verdad? Se llega hasta el efecto y se empieza a hablar ya de otro hallazgo de auditoría. Entonces, ¿a dónde quedó? Ustedes van a decir, ¿y a dónde quedó la conclusión y la recomendación? Bueno, esto queda más adelante. Digamos, usualmente los informes se empiezan a desglosar los hallazgos de auditoría. Vamos a ver, yo creo que aquí ya me pasé. Somos en anexos. Ok. Aquí están las conclusiones, ¿verdad? Entonces, después de haber escrito este montón de páginas, después de haber descrito los hallazgos, que usualmente son varios, puede ser 4 más, ya se empiezan a enlistar al final las conclusiones. Aquí está la conclusión que acabamos de leer. Esto viene en la cédula de hallazgo. Esta conclusión que está aquí de primera corresponde al hallazgo que estamos usando de ejemplo. Ya esto no, esto es de otro hallazgo. Dice, en el estudio realizado se observó que la base de datos del sistema tal y tal muestra habilidades importantes y que la falta de controles ha permitido que tal y tal. Esto ya lo hemos leído, ¿verdad? Y vamos a llegar a las... ellos le ponen aquí disposiciones, usualmente son recomendaciones de auditoría. Ellos usan esta palabra, pero no afectan nada.
Ahora sí se pone a quién, ¿verdad? Va dirigido esto, quién tiene que ejecutar las actividades de mejora. Y aquí pues esto ya viene de, si ustedes lo leen aquí en pantalla, ponen pausa y lo leen, van a encontrar que esto viene de la parte de la cédula de hallazgos, la parte final de la cédula de hallazgos. Claro, aquí se ha ampliado un poco con todas estas líneas. Nosotros hemos llegado hasta este punto y seguido. Pero básicamente eso es. Después de las recomendaciones, pues a veces se ponen anexos, como en este caso, donde ellos han puesto ahí varias tablas y cuestiones que ayudan a comprender mejor el tema. Bueno, espero que haya sido útil este video, esta descripción de paso por paso con un ejemplo real, y nos vemos en el próximo video. Que tengan un feliz día.